Muy bien. Buenos días. Ya iba a decir buenas noches porque aquí ya es de noche. Buenos días, hermanos. Para mí es un placer muy hermoso estar con ustedes esta mañana y poder compartir un tema más que ayude a nuestro crecimiento, a nuestro establecimiento y al sostenimiento de nuestro cuerpo. Más de una vez hemos mencionado que nosotros no somos partidos en una estructura, sino que juntamente formamos un todo en una complejidad que es muy difícil entender en una sola charla o en muchísimas charlas, porque somos un cuerpo físico, somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo pensante y somos un cuerpo espiritual. Hay muchas de las estructuras que se reúnen para que tú y yo seamos lo que seamos. Hace un mes, si estuvieron conmigo en la charla, preguntamos y estudiamos acerca qué hay en nuestra mente. Y quiero decirles que voy a tener una temática continuada cada vez que el Señor me dé la oportunidad de compartirles. Va una continuidad y solamente voy a pasar las diapositivas para que entendamos qué dijimos hace un mes. Hablamos de la palabra de Dios en Jeremías 17:10, que dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová escudriña la mente. Y dijimos que la mente es una reunión, es un conjunto de procesos de conocimiento, tanto en lo intelectual como en lo emocional, que nos permite a nosotros pensar, percibir, razonar, juzgar, y que nos dota de una facultad hermosa que es la voluntad. Y que esa voluntad pues la regimos de acuerdo a lo que nosotros creemos, pensamos y somos. Y dijimos que el órgano principal para el pensamiento, para allí donde se desarrolla ese proceso tan complicado que es la mente, el órgano principal y la célula especializada eran el cerebro y la neurona. Mencionamos que ese cerebro que acuna y que reúne la base donde el ser humano piensa está dividido en varios lóbulos. Y mencionamos que la célula principal donde se lleva a cabo el pensamiento es la corteza cerebral. Y la corteza cerebral dijimos que tenía de 10.000 a 20.000 millones de neuronas. Y el cerebro, que se divide en otras estructuras, tiene 69.000 millones, el corazón tiene 40.000 neuronas, el intestino de 100 a 600 millones, la médula espinal 13.5 millones, y hay más de 100.000 billones de conexiones entre neurona y neurona. Esto lo dijimos hace un mes. Y dijimos que todas esas neuronas juegan un papel importante. No se piensa con todas las neuronas. El pensamiento es casi exclusivamente de la corteza cerebral. Y hablamos que habían unos reguladores del pensamiento o de las emociones que se llevaban a cabo mediante unos, por así decirlo, químicos neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina, y que ellos se producen mayormente en el tracto intestinal. Parte de ellos se produce en muy poca cantidad en el cerebro. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque hay una interrelación. Dios no nos hizo a nosotros divididos. Dios nos hizo un cuerpo físico y en ese cuerpo físico puso una capacidad de pensamiento, de raciocinio, puso una capacidad de juicio, pero nada está desligado. Estamos completamente unidos. Así es de que el intestino no piensa, pero en un sentido estricto las neuronas se afectan. ¿Cómo te sientes? Si tú te sientes nervioso, el intestino lo va a asimilar. La corteza cerebral es el pensador. El cerebelo, que es la parte de atrás del cerebro, es el que coordina los pensamientos y las acciones y el metabolismo. El intestino es el ejecutor y la médula espinal es la autopista. Quiere decir que todavía no hemos llegado ahí porque le vamos a dedicar una clase al cerebro intestinal, por así decirlo, y vamos a decir el cuidado que tenemos que tener para que el cerebro esté pensando correctamente de acuerdo a lo que comemos, y de acuerdo a lo que comemos ellos se interconectan
para saber qué pienso o qué no pienso. ¿Cómo así? Y usted me va a decir, no estoy entendiendo. Voy a decir, muchas veces las comidas que comemos nos producen un ambiente de aburrimiento. Y usted dice, pero ¿por qué si estaba tranquila ahora estoy aburrida? Nunca se imagina que las sustancias que introducen el estómago afectaron la microbiota intestinal y la microbiota intestinal le habló al cerebro y dice, esto no es alimento. Estoy harto de comer estas cosas que no son alimento. Y el cerebro entonces dice, pues, ¿qué hacemos, verdad? Entonces hay una interrelación. O si le damos alimentos saludables o al contrario, tenemos pensamientos positivos a pesar de que el intestino haya comido algo que no sea bueno, que de pronto sea algo nocivo, el pensamiento puede más por encima de lo que nosotros podemos percibir. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas piensan solo con el pensamiento, dicen, esta comida me va a caer mal. Y efectivamente le cae mal. El pensamiento le dijo al intestino que esa comida le cae mal. Pero por el otro lado, tenemos un efecto placebo que cuando usted piensa que algo le va a caer bien, esto lo voy a hacer, aunque esté equivocado, lo voy a hacer, el intestino y el cuerpo se rigen a una sola acción para hacer sentir que lo que usted está pensando es lo que debe dominar. Y esto es muy importante, supremamente importante. Y hablamos entonces que teníamos unas neurotransmisores, unas hormonas de la felicidad y que jugaban un papel muy importante porque eran antagónicas. Una me producía placer y la otra me producía felicidad. Mientras que una me hacía adicta, la otra no me produce adicción. Y explicamos de forma detallada, dijimos que los elementos esenciales para la producción de estas dos neurotransmisores están en base al triptófano y a la tirosina. ¿Quiere decir que saber comer trae como resultado buenos pensamientos? Sí. Imagínense una persona que toma Coca-Cola, que come procesados, que come refinados, que come alimentos que no son naturales, que simplemente son basura industrial. ¿Qué le está pasando al cerebro cuando el intestino le está diciendo que lo que está comiendo es basura? Y al contrario, en forma antagónica, si usted piensa negativamente, está contribuyendo a que el efecto nocivo en el bacterioma intestinal sea pues, nocivo también. De esto todavía no hemos hablado, pero vamos a avanzar. Estamos hablando del pensamiento de la mente. Hoy le vamos a dedicar qué hay en nuestro corazón. Y esta charla la vamos a dividir en dos, porque hoy solamente voy a tocar lo biológico-químico y el otro mes vamos a tocar lo emocional. Me fascina encontrar que Dios nos hizo en una unidad, cerebro, corazón, intestino, cerebro, corazón, intestino. El cerebro es la sede del pensamiento. Y de acuerdo a los psicoanalistas, el corazón es la sede de las emociones. Pero antes de ver esa interacción entre cerebro, corazón e intestino, voy a mencionarles primero en una clase muy, muy rápida lo que es de importancia para nosotros aprender hoy. La Biblia dice en Proverbios 4:23, y es muy hermoso este texto, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por muchos años se nos enseñó que el corazón es un símil del pensamiento. Hoy día se sabe que no es así. Eso es para la próxima clase. Pero vamos a decir que la escritura me dice que sobre toda cosa guardada, en lo que yo más aprecio, en lo que yo más quiero, en lo que yo más puedo mantener, lo que más debo cuidar es mi corazón. Y lógico, dice la escritura, porque de él mana la vida. Y cuando habla de la vida, no habla solamente de la vida física, la vida espiritual, la vida emocional. Ahí está el centro del corazón. De ahí que el corazón casi nos habla, pero eso es la próxima clase. Para entrar en la estructura biológica del corazón, quiero decirles en primer lugar que el corazón es un músculo.
Es un músculo que tiene unas capas muy principales, tiene una capa externa que se llama el pericardio, que si esa capa externa se inflama, se da por infección o por razones patógenas, se produce una enfermedad que se llama pericarditis. Pero el propio músculo, lo que es el músculo del corazón, se le llama miocardio. Si ese músculo se inflama, da una enfermedad que recibe el nombre de miocarditis. Y aparte, en la parte interna, hay una capa muy suave, muy fina, que se llama el endocardio. Si esa capa se inflama, da una patología que se llama endocarditis. Que el corazón tiene la fragilidad de enfermarse. Y si estuvimos en las clases que el Señor me permitió compartirles presencialmente, dijimos que la muerte, el censo más grande de muertes a nivel mundial, las estadísticas nos dicen que los infartos son la primera causa de muerte a nivel mundial. A nivel mundial. Quiere decir que ese corazón no está siendo guardado por la humanidad. No sabemos tratarlo, no sabemos respetarlo. Y lógico que él almacena una función muy vital, porque su tarea es bombear sangre a todas las partes del cuerpo. Su tarea es recibe sangre, bombea sangre, recibe sangre, bombea sangre. Y en ese bombeo de sangre lo que está haciendo es aportando a cada célula del organismo oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Vamos a decir que el corazón es la pieza principal, central de un aparato que llamamos el aparato circulatorio. Un corazón puede latir, puede bombear en una frecuencia cardíaca de 60 a 100 veces por minuto en estado de reposo. Y vamos a decir que si ella recibe, el corazón recibe sangre sin oxígeno, lo manda a los pulmones, primero manda la sangre a los pulmones para que se oxigene y se limpie, se llene de oxígeno y después recibe la sangre con oxígeno de los pulmones y le manda a todos los tejidos del cuerpo. Entonces recibe sangre sin oxígeno, la manda a los pulmones para que se limpie y reciba oxígeno, vuelve y recibe la sangre ya oxigenada y ahí sí la manda a distribuirse una sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo. Ustedes ven ahí unos tubitos muy especiales y son las arterias. La arteria principal del corazón es la aorta. Y ella baja por todo nuestro organismo, se bifurca en pequeños tubitos arteriales hasta que toca el más ínfimo tejido donde hay un cúmulo de células esperando oxígeno y nutrientes. Quiero decirles que me maravilla grandemente la estructura del cuerpo humano. Y siempre pienso en que la Biblia me enseña que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando yo indago la biología, la estructura anatómica, yo digo, wow, Señor, esto es increíble como nos hiciste. Y lo más hermoso es que nos dio a cada ser humano la tarea de administrar semejante complejo estructural con cosas supremamente sencillas. Entonces, el corazón. Hoy voy a hablar de la parte estructural biológica. La próxima clase vamos a hablar cómo es que el corazón interviene en nuestras emociones. Entonces, vamos a decir algo que la mayoría no conoce, que a veces decimos el corazón bombea y funciona. Pero resulta que el corazón se divide en 4 cavidades, 2 arriba que se llaman aurículas, 2 abajo que se llaman ventrículos. Las aurículas son las que envían la sangre, pues la parte azul trae la sangre, le envía a los pulmones, la parte roja del ventrículo de la parte inferior sale a la superior para distribuirla a todo el cuerpo. ¿Qué? No quiero que vean eso, simplemente que vean que el corazón es un órgano que produce sustancias hormonales. Por eso se llama que el corazón es un órgano endocrino. ¿Qué significa endocrino? Que produce hormonas. Para que me entiendan qué es una hormona, estudiamos en el pasado qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad por exceso de azúcar en la sangre porque hay una
hay una resistencia a una hormona producida por el páncreas que se llama insulina. La insulina es una hormona. Pues quiero decirles que el corazón también produce hormonas. Y el corazón produce unas hormonas esenciales con unos nombrecitos que ahí están en rojo. El péptido natriurético auricular. De las partes de arriba del corazón, ahí se produce el ANP. Y el péptido natriurético cerebral que se produce en los ventrículos. Quizás esto sea nuevo para nosotros, pero miren esto tan importante. Si estas hormonas que produce el corazón tienen una función supremamente vital, controlan la presión arterial. Y ese control de la presión hace que la presión, cuando esté alta, le ayuda a bajar. Quiere decir que si usted es hipertenso, permítame decirle con cariño y respeto que su corazón está trabajando en exceso para ayudarlo a bajar la presión arterial. Usted me va a decir, ¿y qué más puedo hacer? Ya vamos. Esas hormonas que produce el corazón, los péptidos natriuréticos, tanto el auricular como el cerebral, ayudan a la eliminación de líquidos. Quiere decir que estas hormonas ordenan como neurotransmisores, por así decirlo, como señales químicas, ordenan a los riñones eliminar el exceso de agua y sodio a través de la orina. Ay, el corazón le está hablando al riñón mediante enlaces bioquímicos. Y cuando estas hormonas se producen, ellas ordenan al riñón, elimine agua, elimine sodio para poder controlar la presión del individuo. Esto es un milagro de Dios. Y fuera de eso, estas dos hormonas relajan los vasitos sanguíneos. Debido a que los vasitos sanguíneos tienen una capacidad muy mínima, esos vasitos pequeños, entonces estas dos hormonas ayudan a que los vasitos se abran más para que pueda circular la sangre con menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque si el vasito está cerrado y la sangre viene a meterse y el vasito está cerrado, va a haber un esfuerzo mucho mayor que va a aumentar la presión arterial. Pero si las hormonas natriuréticas auriculares y las cerebrales ayudan a que el vasito se abra para que la sangre pueda circular sin tanto esfuerzo. Muy bien. Entonces el corazón es un órgano endocrino, productor de hormonas. Y aquí viene algo muy especial, no sé si alcanzan a mirar toda la diapositiva, pero el corazón tiene una función hormonal en el resto del cuerpo. Esto es importantísimo para lo que vamos a decir dentro de un mes. Yo sé que dentro de un mes se nos van a olvidar algunas cositas, pero yo se les voy a recordar porque este tema me gusta mucho. Entonces, tiene que ver con la secreción de hormonas en el hígado. Interesante. Tiene que ver con la secreción de la insulina. Tiene que ver con el consumo de oxígeno en la regulación de la masa muscular. Tiene que ver con el gasto de la energía en la respiración mitocondrial. Tiene que ver con la reducción de las funciones cerebrales. Tiene que ver con la vasorelajación de los vasitos sanguíneos y tiene que ver con la reducción del volumen sanguíneo, ordenando al riñón eliminar el volumen de agua. Quiere decir que el corazón, aunque es un motor central, está como al unísono, en la dirección del metabolismo hormonal de páncreas, músculo, células lipódicas, cerebro, vasitos sanguíneos, riñón e hígado. Y para él mismo como corazón. Quiere decir que esto es muy interesante porque lo que estamos aprendiendo es nuevecito. Antes se pensaba que el corazón era el motor central de la circulación. Venía, entraba, salía la sangre, pero nunca se había estudiado el corazón desde el punto de vista endocrino, hormonal. Y esos péptidos natriuréticos, mire que intervienen en la función de más de un tejido en el cuerpo humano. Ahora,
Como estamos hablando de salud y quiero que cada vez que nos reunamos tengamos el privilegio no solamente de verlos y recordarlos con mucho cariño, sino de ayudarnos a nosotros mismos en el establecimiento de nuevos hábitos de salud. Para no dañar estas hormonas que el corazón rige, tenemos que tener cuidado con 4 cosas. Número 1, el consumo de sal. Debemos tener el hábito de consumir alimentos bajos en sal. Por favor, cuando usted sirva su comida, ponga el salero en otro lugar, porque hay personas que tienen el hábito, la comida ya tiene sal, pero ellos están habituados a echarle más sal a la comida. Los alimentos preparados deberían ser bajitos de sal, ya que cuando nosotros consumimos mucha sal, afecta el funcionamiento y la eficacia de estas hormonas cardíacas y entonces fatiga el sistema hormonal. Y entonces esa exigencia de estar produciendo más hormonas y más hormonas, llega un momento en que el corazón saca la mano y dice, no, ya, es mucha sal. Yo estoy tratando de producir mis hormonas para regular el volumen sanguíneo, ordenándole al riñón, al hígado, a los músculos, a los vasos, pero no puedo más. El corazón se fatiga. Entonces, el consumo de exceso de sal daña las hormonas del corazón. Número 2, el exceso de azúcar refinada, especialmente la fructosa industrial. ¿Cuánto error cometemos? Yo le pido al Señor que nos ayude a limpiar nuestros hábitos porque el azúcar refinado es el elemento que más daña y altera el funcionamiento de las hormonas del corazón. Increíble. ¿Por qué? Porque exige mucha producción de insulina. Ya dijimos que las hormonas regulan la producción de insulina. Entonces, a más insulina, el corazón tiene que estar produciendo más péptidos natriuréticos. Entonces, cuando nosotros miramos, fatigamos al corazón. Quiero decirles algo muy tremendo y así de sencillo. A veces morimos por fatiga cardíaca. Muchas veces usted está tranquilito y de pronto o sentado o acostado de pie, usted sienta que el corazón le está brincando de manera anormal y usted se asusta y dice, uy, algo le está pasando a mi corazón. No, el pobre corazón está trabajando con todo ese azúcar que le dimos, con toda esa sal que le dimos y él no es que esté funcionando mal, es que está haciendo un trabajo exigido por lo que nosotros estamos introduciendo en la alimentación. Número 3. El alcohol. El alcohol desencadena igual arritmias por el exceso de producción de dichas hormonas. Y aquí viene algo que trabajamos cuando estuve allá, el cortisol elevado, el estrés crónico. Cansa al corazón en la producción de las hormonas generando una resistencia antagónica. Entonces, si yo como mucha sal, si yo como mucho azúcar, si de pronto tomo alguna bebida alcohólica y sobre todo, yo pienso ustedes decir, no, yo la sal la cuido, el azúcar pues lo he disminuido, no tomo alcohol, pero aquí nos traiciona el estrés crónico. Ese cortisol elevado es el que cansa al corazón. Y el corazón es muy fiel. Por eso Jesús dijo en su palabra, sobre toda cosa guardada, ponle cuidado a tu corazón, de él emana la vida. Un corazón cansado, un corazón fatigado, es un corazón que se va a parar pronto. Y un quinto factor que tenemos que tener en cuenta aquí, que no está registrado, pero que en este momento recuerdo, es el exceso de grasa saturada. Hace algunos años atrás tuvimos un paciente con corazón de buey. Es una patología. ¿Qué significa el corazón de buey? Que el corazón, ese músculo que les mostré, está alrededor lleno de una capa grasosa, de una cordura, de una grosura que está impidiendo la función cardíaca. A eso se le llama corazón de buey, es agrandado, lleno de grasa. La gran pregunta, ¿cómo llegó toda esa grasa al corazón? Bueno, por los hábitos alimenticios. Y miren que tan complejo es el corazón
Y tan complejo es su biología fisiológica que casi no la entendemos, que Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de cuidar el corazón de la forma más sencilla, bajo en sal, bajo en azúcar, bajo no alcohol, cuidar esa elevación del cortisol y menos grasa en la alimentación. Entonces, cuidado con las hormonas de nuestro corazón. Él es fiel, el corazón es muy fiel. Uno de los órganos más fieles es el corazón. Él trabaja. Y en medida de que él bombea la sangre, él está produciendo sus hormonas para regular la presión, para ayudar a que los vasitos se ensanchen, para ayudar a que no haya un buen volumen, no haya aumento del volumen de sangre, ayudando al riñón diciendo, colabórame, aquí te estoy mandando la orden de que elimines orina, elimina agua para que no se nos aumente la volemia, el volumen de agua. El corazón es muy fiel, pero todos estos elementos que estamos estudiando lo cansan, lo fatigan. Y podemos decir que las personas mueren por un infarto, sí, un infarto, un cese de función, porque ya el corazón no puede más. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el corazón es un órgano endocrino. Aquí viene algo muy importante. De esto hablé un poquito el sábado en la tarde cuando ya estábamos terminando las conferencias. El óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas producido de manera natural por el cuerpo humano. ¿Manejamos gases? Sí. El óxido nítrico es oxígeno y nitrógeno unidos en una molécula, ¿verdad? Y es una molécula que es clave porque actúa como una señalización celular. ¿Qué quiere decir eso? Que el óxido nítrico es el que dirige las funciones nutricionales y biológicas entre las células, entre los tejidos, entre los órganos. Se destaca principalmente porque ayuda al corazón a vasodilatar los vasitos para regular la presión arterial y mejorar el rendimiento completo del organismo físico. El óxido nítrico casi no sabemos de él, pero últimamente pues estamos estudiándolo para bien de nuestro corazón. ¿Cuáles son las funciones principales del óxido nítrico? Ya dije, número 1, relaja los vasitos, una vasodilatación para disminuir la presión sanguínea. Número 2, ayuda a reducir la presión arterial. Además, tiene efecto antitrombótico. ¿Qué significa eso? Que impide que nuestra sangre tenga trombos, tenga coágulos sanguíneos. No sabemos si por el exceso de grasa, recuerden las clases que les dimos, se unen los glóbulos rojos por grasa y se forman coágulos. Pues el óxido nítrico deshace esos coágulos. Es antitrombótico. Además, cuando nosotros hacemos ejercicio, suministra bastante oxígeno hacia los músculos para que los músculos no se fatiguen. Y es importante que el óxido nítrico ayuda a combatir los agentes dañinos o las situaciones producidas por daño por las bacterias. O sea que se comporta como un agente ayudante en la inmunización del organismo. Y aquí viene lo que me gusta. El óxido nítrico es un mensajero del sistema nervioso. Esto es nuevo para la fisiología y la bioquímica. Él actúa como no solamente es un señalador, sino es un guiador de la información que afecta los procesos de todo el organismo y especialmente en el cerebro, influye de manera directa en los procesos de memoria y aprendizaje. Qué importante. O sea, tenemos los péptidos, las hormonas que produce el corazón y el óxido nítrico. ¿Y qué tiene que ver uno con lo otro? Aquí viene lo siguiente. Un equipo completo, una interacción única, llamativa de lo que nosotros más nos podemos imaginar. Ese equipo completo lo hacen los péptidos del corazón y el óxido nítrico. Son una
triada, son una tripleta, que lo único que hacen es ayudarnos a sostenernos a nivel de nuestro sistema cardiovascular. Entonces, el óxido nítrico se produce principalmente en una parte especial de nuestros vasitos sanguíneos, en el endotelio, allá en el endotelio, en la parte interna de los tubitos, en esta parte interna, se desarrolla el óxido nítrico. Además, también lo encontramos en todo el tejido nervioso, lo que le llamamos la médula espinal. En todos los nervios se desarrolla óxido nítrico y en los senos paranasales. ¿Cuáles son los senos paranasales? ¿Okay? Senos paranasales están aquí donde, si hay alguna persona que sufre de sinusitis, senos paranasales, aquí. Todo esto, estos espacios que son muy mínimos y que por regla general cuando una persona tiene sinusitis se llenan de flema y de a veces sustancias infecciosas. Entonces los senos paranasales, ahí se produce óxido nítrico. Entonces se produce en los vasos sanguíneos, se produce en el tejido nervioso y se produce en los senos paranasales. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las células endoteliales, las que están dentro de los vasitos sanguíneos, fabrican la mayor parte de óxido nítrico mediante un proceso que se llama sintasa endotelial para relajar y dilatar las arterias. Por favor, los dos péptidos y el óxido nítrico luchan porque tú y yo no tengamos hipertensión y porque tú y yo no vayamos a morir de un infarto. Mire todo lo que el corazón hace. El tejido nervioso y cerebral se sintetiza a través de otra hormona para actuar como un mensajero químico. Y por eso la próxima clase no la pude unir a esta porque es mucho contenido. Es cómo es que se comunica el corazón con el cerebro y el cerebro con el corazón. Porque el corazón se comunica con el hígado, con el páncreas, con el riñón, con las células sebáceas, con el intestino, con todo. Entonces, es importante que este óxido nítrico haga su papel de mensajero químico. Y ya lo dijimos, que activa los procesos de inflamación o defensa. Cuando el tejido está inflamado, se produce más óxido nítrico para que pueda ayudar a desinflamar los tejidos. Entonces, óxido nítrico y péptidos los péptidos cardíacos, los endocrinos, nutriuréticos, ellos funcionan para darnos vida y para que nosotros podamos tener un corazón sano, tener una circulación perfecta. Hay personas que sufren de vasculitis periféricas, los vasitos sanguíneos, mala circulación. Usted nunca se imagina que es que de pronto no tenga óxido nítrico o de pronto esas hormonas del corazón no se están produciendo con regularidad. Yo sé que tú estás pensando y estás diciendo, bueno, ¿qué más puedo hacer? No sal, no azúcar, no alcohol, no grasas y no estrés. Eso es maravilloso. Nomás podemos empezar a practicar esto y ya vamos a ganar una ventaja grandísima sobre este proceso. Alimentos ricos en óxido nítrico. Entonces, para aumentar el óxido nítrico de forma eficaz, debemos proporcionarle al cuerpo, pues si el cuerpo fabrica óxido nítrico, yo tengo que darle los ingredientes para la fabricación del mismo. Entonces, el cuerpo reúne los nutrientes esenciales para la síntesis y adoptar la formación. Entonces, dos cosas son muy importantes: nutrientes y hábitos diarios. Debido a que el óxido nítrico es un gas, ya dijimos que es un gas. Este gas es de vida muy corta. Él sale y como gas desaparece, cumplió su tarea y desaparece. Eso indica que debido a que es un gas de vida muy corta, el objetivo es estimular la producción constante mediante dos vías biológicas: la alimentación y el estímulo físico. Entonces vamos con los alimentos. Los alimentos y nutrientes que más nos ayudan a producir óxido nítrico son verduras ricas en nitratos. ¿Cuáles son las verduras ricas en nitratos? La remolacha o la betabarra,
Creo que sí, dicen allá en Australia. ¿Se acuerdan que hicimos un extracto para el sistema circulatorio? Betarraga, ya me acordé la palabra betarraga. Remolacha, que usted puede hacerlo. Normalmente yo a mis zumos que hago en la semana, yo le echo 2 remolachas, porque ese óxido nítrico va a producirse en base a ese antioxidante, en base a ese color de la remolacha. Otro alimento rico que nos ayuda a producir óxido nítrico son las espinacas, la rúcula, que son hojitas verdes, la lechuga y el apio. Usted lo puede usar en la alimentación cotidiana, usted lo puede usar en extractos. Ustedes saben que aman mucho los extractos. Yo con los extractos me ayudo mucho y ayudo mucho a las personas a que tengan sus niveles óptimos de péptidos y de óxido nítrico. Tenemos 2 aminoácidos, que es la L-arginina y la L-citrulina, que son aminoácidos que forman las proteínas presentes en carnes, aves, frutos secos y suplementos. Los frutos secos, por regla general, yo soy vegetariana, yo no uso productos de origen animal, entonces yo consigo mi citrulina y mi arginina de los frutos secos. Ustedes saben que hay una cantidad de frutos secos, ustedes allá los consiguen todos, donde usted puede hacer o una mantequilla, o usted puede consumir una porción diaria, especialmente de nuez del Brasil, o de macadamia, o nogales, o guanos, o pistachos, o semillas de calabaza, bueno, tantas cosas que tenemos dentro de los productos oleaginosos. Ellos ayudan grandemente a la formación de óxido nítrico. Y tenemos ahí en la lámina, por ejemplo, que tenemos el jengibre y la cúrcuma. Es importantísimo. Está de moda la cúrcuma y está de moda el jengibre. ¿Qué cosa más espectacular para ayudar a desinflamar los tejidos? Es el jengibre. Y lo mismo la cúrcuma, pero ya sabemos que la cúrcuma debe comerse con un poquito de pimienta para que pueda aumentar su eficacia. Por favor, el ajo. El ajo es uno de los alimentos más bendecidos. Podemos usarlos en la cocina, podemos utilizar ajo negro. El ajo negro tú lo consigues ya como un suplemento, que es un ajo que está deshidratado en humedad y en una calor específica, y ese ajo negro potencializa sus fitoquímicos de una manera maravillosa. Y tenemos entonces que los frutos secos, las semillas nos ayudan a producir óxido nítrico. Entonces, aquí dice hábitos diarios. ¿Qué vamos a hacer con los hábitos diarios? Ejercicio. Yo sé que están en invierno, aquí estamos en verano, está haciendo un calor terrible. Me he ido quemando todos los días para salir a caminar, porque normalmente tengo el hábito de caminar 1 hora diaria. Y créanme que el sol está picante, está incandescente. Ustedes ya lo saben también con sus veranos. Entonces, ejercicio. El ejercicio aumenta la producción de ácido nítrico. Correr, nadar, estimulan el flujo sanguíneo y la producción de esta molécula de óxido nítrico. Y aquí viene algo que hicimos el sábado en la tarde, el último sábado que terminábamos las conferencias, y es la respiración nasal. Inhalar por la nariz ayuda a canalizar el óxido nítrico producido en los senos paranasales. Pero recuerden que este sábado de tarde pusimos a Ximenita a tararear, a cantar, a musitar, porque cuando nosotros musitamos, estamos trabajando solamente con la área buconasal. Y dijimos que el óxido nítrico se produce en los senos paranasales. Entonces, cuando tú musitas, cuando tú tarareas, cuando tú cantas, estás produciendo, estás ayudando a producir el óxido nítrico. Entonces, por favor, esto es supremamente simple. Y el cuidado bucal, ¿qué significa? Cuando nosotros usamos muchos enjuagues bucales para proteger la boca de bacterias, vamos a encontrar que hay bacterias en nuestra mucosa que transforman los nitratos en óxido nítrico.
A usted va a decir, entonces no me debo lavar la boca. Sí, puedes lavártela, pero enjuágatela, por ejemplo, con un té de menta. Haces un té de menta, consigues la menta, haces una infusión de menta, la tienes en un frasquito cerca de tu baño y cuando tú ya te has cepillado los dientes o cuando los has lavado, haces enjuagues bucales de agua de menta. Es excelente. Otra cosa que ayudaría mucho es enjuagues bucales de agua con el clavo de olor. Y ya saben que les mencioné que son los 2 clavitos por un pocillo de agua, ¿verdad? Y haces tú la infusión y con eso haces enjuagues bucales, porque no podemos acabar con un químico, con un astringente, en la producción de óxido nítrico en nuestra boca, ya que la boca cuando nosotros nos despertamos, tenemos demasiada cantidad de bacterias y ellas hay que aprovecharlas para poder producir el óxido nítrico. Bueno, hasta aquí les voy a dejar. Nos falta la parte emocional del corazón, que es lo que vamos a tocar en la próxima clase. Muchas gracias. El Señor les bendiga grandemente.